Bueno, nos acompaña Víctor Manrique, médico gastroenterólogo, ¿no? Pero con especialidad un poco más abierta, Víctor. No solamente es lo tradicional, sino que va Víctor mucho más allá. Y hay varios temas en la agenda de conversación del día de hoy para desarrollarlo. Lo primero que te quiero preguntar en cuanto a la salud y particularmente frente a, o a las patologías que te toca enfrentar, ¿cómo se encuentra el venezolano? ¿Cómo percibes tú? ¿Cómo sientes? Luego entramos en todos los detalles, ¿no? Lo que tiene que ver con obesidad, Ok. intervenciones quirúrgicas, manga gástrica, en fin, y lo demás. Fíjate, en líneas generales el venezolano, cuando acude a mi consulta o el paciente general que va, es un paciente que viene siempre del 1 al 10 con un dolor abdominal. Es decir, Sí. el paciente es muy raro que realmente acuda a la consulta por control, que eso está muy mal. Por lo menos este año he tenido solamente 2 pacientes que se han sentado en mi consulta y han dicho, hey doc, vengo a ver, hacerme un control con usted, y yo les digo, ¿qué tienes? No, no tengo nada, me siento bien, vengo a hacerme una endoscopia. ¿Y sabes algo que existe, algo por el que existe es skincare endoscópico? ¿Qué significa? Todo paciente de 45 años de edad, femenino, masculino y asintomático, ¿qué significa asintomático? Que no presente ningún tipo de síntoma a nivel digestivo, debe hacerse una endoscopia digestiva superior e inferior. Y la gente pregunta, pero oye, ¿por qué me tengo que hacer esto? Porque anteriormente esto no se hacía. Entonces, ¿qué ocurría? Entre los 55 y 60 años de edad llegaban cientos pacientes con leves síntomas digestivos. En estas exploraciones conseguíamos lesiones avanzadas como cáncer gástrico y cáncer de colon. ¿Qué se empezó a hacer? Endoscopias digestivas preventivas a los 45 años, y que nos dimos cuenta los gastroenterólogos que conseguíamos lesiones prevenibles en el futuro, como por ejemplo los pólipos gástricos o pólipos colónicos que no dan mayor síntoma como tal, son asintomáticos. Entonces, ¿qué hace uno? Uno hace una endoscopia, hace un procedimiento que se llama polipectomía, que es una cirugía vía endoscópica, en el cual retiras este tipo de lesiones. Y va a sonar exagerado lo que voy a decirte, pero es totalmente cierto. Una endoscopia a tiempo salva vidas, porque nunca va a ser igual que yo haga una endoscopia y me consiga con un cáncer o un gástrico colónico donde incluye cirugías, quimioterapias, radioterapias, tratamientos, que yo simplemente me consiga un pólipo muy pequeño en el cual en una endoscopia, mediante unos procedimientos, yo lo retiro y el paciente, problema resuelto. Entonces, hoy por hoy realmente el venezolano presenta muchos síntomas, además de dolor abdominal, también temas de, ¿sabes? La ansiedad, el estrés. Sí, ¿Sabes ¿no? qué? Y hay muchos factores para que ello ocurra, ¿no? En este momento. Exactamente, esto genera a nivel gastrointestinal molestia, porque sabes que nuestro sistema digestivo es nuestro segundo cerebro y todas las emociones se reflejan a nivel estomacal. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, ha aumentado la incidencia en cuanto a síntomas como acidez, reflujo, enfermedad de reflujo gastroesofágico, y esto se ocasiona básicamente por el estrés diario del venezolano. Quizás el tema laboral, el tema de problemas familiares, económicos, el índice que sea, siempre acuden a la consulta con ciertos síntomas digestivos, y evidentemente nosotros en la consulta le damos el tratamiento para que el paciente mejore. Fíjate, la ciencia avanza sin duda alguna y la medicina pues está en un lugar prominente en ese sentido. Ya que mencionas la endoscopia, antes era un poco más traumática, ¿no? O Sí, sea, sí, la sí, sí. superior y la de abajo. Ok, bueno, Y, fíjate y cuando tú parece dices, que ya no es así, ¿no? Explícanos un poquito. fíjate que tú dices antes. Yo tengo 36 años y yo a los 28 años, estando en los hospitales, sigo estando, todavía se aplica la endoscopia sin anestesiólogo en centros hospitalarios públicos. Sí. Y eso es traumático. Yo siempre le digo al paciente, imagínese hacerse una endoscopia o superior o inferior a nivel gástrica y sin Además la cánula era anestesiólogo. más gruesa, ¿verdad? Exactamente, entonces eso es un poquito incómodo para el paciente. Pero hoy por hoy en centros privados se utilizan anestesiólogos, que el paciente realmente no se recuerda de absolutamente nada. Se le agarra una vía, se le pasa un medicamento para que el paciente se duerma. Una endoscopia dura un promedio de 10, 15 minutos promedio. Una colonoscopia se dura un poquito más, entre 30 y 45 minutos, pero el paciente se duerme, se despierta y no siente ningún tipo de molestia. Entonces, esto consiste a nivel, por ejemplo, en la endoscopia superior, nosotros evaluamos todo el esófago, estómago y duodeno para verificar si existe algún tipo de patología. Y a nivel inferior, nosotros evaluamos desde el recto hasta el colon sigmoide, verificando si existen patologías como enfermedades diverticulares, angiodisplasia, pólipos o algún tipo de lesión cancerígena. Eso es bien interesante saberlo, ¿no? Que ya no es tan traumático y no es No, no, no. tan severo como en algún momento, y eso generaba hasta cierto temor y de que la gente fuera. Ahora fíjate, los procedimientos, Víctor, que hay un montón, sobre todo con el tema de la obesidad. Háblanos un poquito de eso también, porque además tú practicas, ¿no? Sí, claro, fíjate, nosotros hoy por hoy aquí en Venezuela ya sabemos que existen muchos procedimientos restrictivos para el tema de la obesidad. Yo he estado en varios entrenamientos, afortunadamente, he estado ya hace un par de años haciendo estudios entre Medellín, República Dominicana, Barcelona, en el cual
me he entrenado con ciertos procedimientos especiales que no se hace de manera habitual acá en Venezuela. Yo como gastroenterólogo especialista en cirugía bariátrica le hago endoscopias a pacientes que van a ser sometidos tanto a bypass o manga gástrica, antes y después si llega a ser necesario. Adicionalmente, hago un procedimiento que se llama gastroplastia endoscópica. ¿Qué significa una gastroplastia endoscópica? Es que yo por medio de una camarita vía endoscópica entrando por la boca sin ningún tipo de cirugía a nivel abdominal, suturo el estómago y finjo una manga gástrica, es decir, pongo el estómago mucho más pequeño pero vía endoscópica. Y este es un procedimiento muy innovador en Venezuela. Fuera ya tiene un par de años realizando, o sea que hoy en Venezuela se realiza realmente muy poco porque somos solamente muy pocos los que realizamos, y esto evidentemente hace que el paciente cuando se hace este tipo de procedimiento tenga unos efectos muy buenos, que es la pérdida de peso. Y adicionalmente hacemos otros tipos de procedimientos como son dispositivos y colocaciones de balones gástricos, que son unos cuerpos extraños que colocamos dentro del estómago, y hay muchos tipos de balones. Balones de 4 meses, balones de 6 meses, balones de 1 año, unos que se colocan con endoscopia, unos que se colocan sin endoscopia. Y básicamente este tipo de procedimientos son restrictivos para que el paciente logre comer menos y evidentemente se llene rápido y logre bajar de peso, porque sabemos que la alimentación en líneas generales, los pacientes a veces exceden de ciertos carbohidratos, de harinas, de frituras, de dulces, refrescos, licor, que tienen muchas calorías, y esto hoy por hoy hace que el paciente sufra de muchas patologías también. Bueno, vamos a hacer una pausa, Víctor. Me gustaría que reforzaras un poquito, sobre todo, ¿por qué el tiempo? 3, 6, 1 año, Okay. lo del balón, porque y luego, ¿qué pasa? Mucha gente lo que llaman perder la intervención, el procedimiento como tal, pero me gustaría hablar de eso al retorno. Estamos con Víctor Manrique, médico gastroenterólogo. Bien, seguimos con el doctor Víctor Manrique, médico gastroenterólogo. Bueno, eso que hablábamos de colocarte el balón por un tiempo, por 3 meses, por 6 meses, por 1 año, luego lo retiras, y si no hay disciplina, la gente pierde el procedimiento. 100%. Tú sabes que esto que tú me estás preguntando me lo escriben mucho en redes sociales. Me dicen, doctor, pongo un post, una persona que bajó de peso con un balón, y me dicen, no se pongan este balón porque esto tiene efecto de rebote. Perdí 20 kilos durante 6 meses y luego regané 25. Entonces, bueno, vamos a explicárselo de una manera muy sencilla. Primero y principal, el balón gástrico no tiene efecto de rebote por esto. Imagínense que hoy por hoy un paciente que tenga un sobrepeso de 20 kilogramos no decida colocarse ningún balón, no decida operarse, ningún tipo de procedimiento restrictivo, pero decida hacer actividad física y comer saludablemente. Vamos a sugerir que en 6 meses este paciente ya perdió los 20 kilos que necesitaba. Imagínate tú qué va a ocurrir si en 6 meses, que logró bajar sus 20 kilos, Sí. el paciente vuelve a sus malos hábitos alimenticios, vuelve a un estilo de vida distinto, es decir, excesos de alcoholes, excesos de dulces, de carbohidratos, de harinas, inmovilidad. Poco a poco este paciente en los siguientes meses, ¿qué va a ocurrir? Progresivamente va a agarrar sus 20 kilos más 15 más. Entonces, la pregunta que yo le hago siempre, la del $1.000.000, ¿esto es un efecto rebote? Realmente no, esto es un cambio de estilo de vida. Entonces, en líneas generales, el paciente tiene que entender, y se los explico siempre con toda sinceridad, que no existe balón de 4 meses, de 6 meses, de 1 año, no existe bypass, no existe manga gástrica mágica en el tiempo. Existen procedimientos que lo llegan a perder un número de peso, llegaron al peso, pero para mantener ese peso en función del tiempo, siempre vamos a tener que tener una colaboración del paciente, porque esto es un feedback, esto es un 50 y 50. No, desde luego. Los médicos que nos dedicamos a esto sabemos que nosotros hacemos un procedimiento, nos dedicamos a ponerle al nutricionista, al psicólogo, el endocrino, el internista, nosotros hacer los diferentes tipos de procedimientos que realizamos, pero el otro 50% lo hace el paciente. Entonces, cuando el paciente entiende que también tiene una responsabilidad, no le asume toda la responsabilidad del procedimiento, él puede mantener el peso en función del tiempo, porque tú sabes que el éxito de un bypass, de una manga gástrica, de un balón gástrico, no es perder peso. Ahora, secuelas, Víctor, porque a veces hay personas que tardaron muchísimos años en someterse a una operación de bypass o manga gástrica, pero deja secuelas de hernias, en fin. Bueno, fíjate, las secuelas, vamos a hablar de como complicaciones. Claro, tienes que cuidarte, tienes, Como a la par todo. de lo que tú decías, tienes que mantener una disciplina, pero bueno, aparecen de repente algunas cosas. Claro, fíjate, hoy por hoy los especialistas que hacen cirugías como este tipo, que son cirugías avanzadas, realmente están muy prácticos o, digamos, tienen una experiencia bastante importante para evitar ciertas complicaciones, pero existen complicaciones de cualquier tipo de cirugía.
durante el quirófano, si existe a nivel, una desaturación del paciente, posterior al procedimiento, que puede ocurrir, por ejemplo, a nivel del bypass, que hay mala absorción, puede haber caída del cabello, puede haber debilidad a nivel de las uñas, la piel, hay un poco de resequedad. A pesar de los exámenes previos que se puedan hacer. A pesar de los exámenes previos por este tipo de procedimientos, los pacientes tienen que tomar, sobre todo el bypass, vitaminas de por vida. ¿Qué se llama vitamina? Ácido fólico, vitamina B12, vitamina C, vitamina E, vitamina A. Evidentemente, ¿Y eso por qué? Perdona. Porque te lo voy a explicar de manera muy básica. Cuando la comida cae, viene del esófago, cae al estómago y luego va al duodeno. En el duodeno es donde se absorben los nutrientes. Entonces, en el bypass viene la comida, cae en el estómago. Justamente cuando va a caer en el estómago hay un pequeño reservorio que forma y hay una asa alimentaria que agarran del yeyu, de abajo, que se llama yeyuno, lo pegan en ese pequeño reservorio y la comida cae de ese pequeñito estómago al yeyuno y no va a pasar nunca por acá. Y como no pasa por acá, el duodeno se conecta aquí abajo y la comida después viene y cae aquí abajo. No hay absorción de nutrientes. Como no hay absorción de nutrientes, evidentemente el paciente necesita tener esa vitamina para contrarrestar todo esto que no está absorbiendo. Y por eso estos tipos de pacientes tienden a caerse el cabello, tienden a tener la debilidad de las uñas, de la piel, pero esto, para las personas que nos están escuchando, no es de gravedad porque se sopensa básicamente con medicamentos vía oral y el paciente tiene una vida totalmente normal. Claro, ahora fíjate, con esto de la explosión de las redes, a cada quien aparece dando recomendaciones. Okay. Y hay gente que ofrece, bueno, la fórmula mágica para bajar de peso. Hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? La consulta médica yo creo que es fundamental en ese sentido. ¿Qué decirles a estas personas que tienden a afincarse en redes porque le da flojera, porque tienen temor de ir al médico? Y eso es sumamente delicado. Sí, ¿no? 100%. Tú sabes que yo me considero hoy un médico, y lo tengo que decir, totalmente mediático, que significa que me rindo mucho por las redes para llegar a mayor cantidad de personas. Y aún sin embargo, que yo manejo las redes sociales, le digo a los pacientes, no existe método mágico. Olvídense de eso. Todo paciente que vea de quizás médicos hablando por redes sociales que tengo la cura para la obesidad. A veces no médicos. Exacto. Entonces es un tema que el paciente tiene que acudir cuando vea, chévere, ¿les gustan las redes? Perfecto. Vieron al doctor en tal lugar. Acérquense hasta el consultorio, hagan una primera consulta, investiguen sobre el tema, porque realmente hoy hay muchos, digamos, profesionales ofreciendo ciertos procedimientos que sí son buenos, pero hay gente que quizás no tiene digamos así, dieran una mala publicidad que digan pierde peso y no lo vas a ganar, por lo menos por ese ejemplo. Eso es totalmente falso. No existe procedimiento mágico. Aquí el paciente tiene que entender que esto es un feedback entre médico y paciente en el cual nosotros los ayudamos, los encaminamos, pero para mantener esto el paciente siempre tiene que poner de su parte, porque si no pone de su parte, lastimosamente va a tener una reganancia. Yo siempre le echo broma a los cirujanos y les digo, mira, el día que exista un bypass gástrico, una manga gástrica, una gastroplastia endoscópica que la hago, incluyendo un balón gástrico, aquí en el cerebro, que le cambiemos el chip al paciente, se acabó la obesidad mundial, porque todo viene a nivel cerebral realmente. Mira, gracias por estas orientaciones, Víctor, bien importantes, de verdad que sí. Con mucho gusto los pacientes que tengan algún tipo de dudas con referente a la obesidad, a la pérdida de peso o algún tipo de síntoma a nivel digestivo, nos pueden contactar por DR Víctor Manrique y Víctor Gastos, perdón, y con mucho gusto los ayudamos. Muy bien, Víctor, gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Te renuevo la invitación para una próxima oportunidad. Bueno, nos vamos a la pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.